¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Vázquez y este es el video demostrativo de la tarea 1 del bimestre 2. El código es el siguiente. Ya estamos incluyendo la librería necesaria para poder gestionar texturas. Entonces, aquí estoy proporcionando la ruta adecuada de los nuevos códigos fuente para los diferentes shaders. Y aquí tenemos ya la estructura de los vértices con las coordenadas de textura. Para calcular estas coordenadas de textura se usó la siguiente función, x más 1 sobre 2, es decir, para los posibles valores que puede tener cada vértice en esta estructura en sus coordenadas x y y, obtenemos las coordenadas de textura utilizando esta transformación. Se le suma 1 y se lo divide entre 2. ¿Esto por qué? Porque si es que nos detenemos a pensar un poco, el valor mínimo que puede obtener un vértice en sus coordenadas x y y es menos 1. Entonces, para normalizar estos valores, bueno, este valor mínimo, al rango de 0 a 1, que es justamente el rango que necesitamos para las texturas, pues podemos utilizar esta transformación. Si tomamos menos 1 más 1 es 0, y entre 2 es 0, y queda justamente dentro del rango de 0 a 1. Por otra parte, con el valor máximo que pueden tomar los vértices en sus coordenadas x, y, tendríamos 1. Si a 1 le sumamos 1, nos da 2, y justamente por eso se tiene que dividir entre 2, para que al momento de dividir entre 2 el resultado sea 1, y el valor máximo a su vez queda normalizado al rango de 0 y 1, valga la redundancia. Entonces fue justamente así que se calcularon estas coordenadas de textura, que corresponden a las dos últimas de cada fila. Esta es una estructura de apoyo adicional que nos permite recordar la información original de las coordenadas de posición, color y de textura. Pero sobre todo aquí solo utilizamos, o mejor dicho, la razón de utilizar esta estructura es para recordar las coordenadas de posición. Los índices, esto no se modificó respecto de entregas anteriores. Y lo que sí hay que notar ahora es que el BAO también tiene que gestionar el nuevo atributo que tiene el Vertex Shader para gestionar a su vez las coordenadas de textura. Entonces, como podemos ver aquí en el atributo 2, vamos a recibir datos de 2 en 2. Y pues ahora el stride es de 8, porque ya tenemos más elementos en la estructura de los vértices. Y el offset vendría a ser justamente la posición 6. Habilitamos ese atributo y aquí está el código para las texturas. Tenemos la textura 0 y la textura 1. Generamos esas texturas y utilizamos Paint para poder manipularlas, para poder configurarlas. Entonces aquí estoy enviando la dirección correspondiente de la primera textura, que vendría a ser esta imagen de aquí. Aquí configuramos y pues obviamente se verifica que podamos abrir esa textura, ese archivo. Y acá hacemos lo mismo, pero con la otra textura, la textura 1. Esta vendría a ser el archivo que se utiliza de textura 1. Y pues aquí, de forma importante, hay que notar que tenemos dos uniforms que justamente corresponden a estas texturas en el Fragment Shader, que vendrían a tener el mismo nombre, Texture 0 y Texture 1. Y pues básicamente les asignamos el valor de 0 y 1 para poder referenciarnos a ellas mediante esta función de acá. Y justamente con esta función de acá estamos manipulando la texture 0 y le estamos asignando justamente ese archivo. Y lo mismo para la otra. En el ciclo de renderizado principal pues gestionamos las entradas y a través de glfw-getTime movemos la figura de izquierda a derecha. Y es justamente por eso que necesitábamos esta estructura adicional para recordar la posición original de los vértices. Y lo que hace simplemente es que mediante un ciclo for se va a modificar directamente a la estructura de los vértices. Mediante la función sinusoidal vamos a obtener valores del menos 1 a 1, perdón. Lo dividimos entre 4 para que no se salga del rango de visión de la ventana a la figura. Y pues a las coordenadas originales, justamente solo a la coordenada x se le va variando, sumándole estos números que nos devuelve la función.
y esto hace que la figura se mueva de izquierda a derecha. Acá pues tenemos que volver a subir a la memoria de la GPU los datos actualizados de los vértices. Entonces esto lo hacemos con estas dos funciones. Y aquí ya pues utilizamos una lógica interna. Una lógica interna para dibujar estos triángulos de aquí, como se había especificado a la mitad de los triángulos, dibujarlos con una textura y después la otra mitad dibujarlos con la otra textura. Ya voy a explicar cómo funciona esta lógica. Finalmente, a la función que gestiona la entrada del usuario, pues se le agregaron las dos teclas solicitadas, la K y la J. Y nuevamente a través de uniforms hacemos que las texturas se intercambien, como se había solicitado en la tarea. Entonces echemos un vistazo al código del vertex y del fragment. El vertex ya tiene el nuevo atributo, como se mencionó, que se encarga de gestionar las coordenadas de textura. Estas coordenadas de textura van a ser enviadas al fragment shader. La posición queda de la misma manera que entregas anteriores, porque como lo mencioné, la posición varía no aquí, sino directamente en la estructura de los vértices, y eso se vuelve a subir a memoria. Y aquí se le asigna el text coord a un vector 2, en donde pues justamente tomamos la coordenada x y y de lo que se nos envía al atributo. En el fragment shader tenemos ya la lógica interna para poder hacer este intercambio de las texturas cuando presionamos las teclas J y K. Entonces aquí lo que tenemos es pues la salida como tal, lo que vamos a recibir del vertex shader y varios uniforms. Algunos de estos uniforms son variables de control. Este uniform color literalmente es un color. Este de acá es una variable de control que nos permite decidir si es que vamos a utilizar como color justamente a este uniform de acá o vamos a utilizar las texturas. Esta de acá es una variable de control y esta de acá justamente nos permite dibujar la primera mitad de los triángulos con una textura y la otra mitad con otra textura. Perdón. Y estos de acá son justamente las texturas como tal. Y finalmente tenemos la última variable de control que se llama swapper y que nos permite intercambiar justamente esa mitad de triángulos. Cuando presionamos una de las teclas J se va a dibujar con una textura y si es que presionamos la K se van a intercambiar. Entonces la lógica es la siguiente. Cabe destacar una cosa, que estos uniform, especialmente estas variables de control, use texture, use uniform color, el swapper, en general siempre van a estar inicializados en 0. Siempre van a tener por defecto el valor 0. Entonces, en una primera instancia, si es que no se configura ese uniform, el valor por defecto vendría a ser de 0, por lo que siempre venimos al else de este primer if. Si es que el uniform color es igual a 1 y eso solo pasa cuando presionamos la tecla escape aquí, básicamente dibujaríamos a los triángulos con el uniform color, es decir, el color que se nos envía a este uniform de acá, que es un vec 4. Por otra parte, si es que no se presiona la tecla ESC, pues siempre vamos a entrar a este else de aquí y mediante un switch que actúa sobre la variable de control swapper, pues vamos a dibujar los triángulos con diferentes texturas. Entonces, si es que tenemos el caso 0, que es el caso por defecto, como justamente les mencionamos, nosotros nunca vamos a llegar al default, nunca se va a llegar al default, porque siempre va a entrar al case 0. Vamos a ejecutar este bloque if else de acá, y más de lo mismo. Aquí nos estamos preguntando qué textura usar. Si es que no especificamos la textura que usar, siempre nos vamos a ir al else y se van a pintar los triángulos, en general todos los triángulos, con esta textura, la textura 1. Pero caso contrario, si es que sí especificamos, se va a pintar con la textura 0. Y como pudimos habernos dado cuenta,
si es que el swapper está con valor 1, pues se hace lo contrario. Y es justamente eso, intercambiar. Intercambiar las texturas para dibujar cada mitad de los triángulos de la figura total. Entonces, si es que regresamos al ciclo de renderizado principal, aquí, justamente aquí, lo que hacemos es que al useTexture le asignamos el valor de 0. Entonces, entramos a este else por defecto porque esta variable de control es siempre 0 por defecto. Y useTexture es 0. Entonces, el swapper es 0 por defecto, está en primera instancia es 0. Entramos al caso 0 y useTexture es 0. Entonces nos vamos al else de acá y graficamos a los triangulitos con la textura 1. ¿A qué triangulitos en específico? Pues a estos de aquí. Tenemos otros uniforms acá, o sea, estamos manipulando esta otra variable uniform aquí, pero básicamente está siendo ignorado. ¿Por qué? Porque al final la variable de control, que justamente hace que el fragment shader utilice este uniform que se está manipulando a cada rato en estas líneas de código, pues está desactivada, siempre se está entrando else, hasta que presionemos escape. Y pues dibujamos la primera mitad de los triángulos con una textura. Después, con la otra variable de control, la asignamos a 1. Entonces, viene acá y dibuja los otros triángulos con la otra textura. ¿Qué triángulos específicamente? Estos de aquí. Si presionamos escape, pues básicamente el uniform color, esta variable de acá, se hace verdadera y siempre vamos a entrar acá. Y entonces, estos de aquí, estas líneas de código de aquí que manipulan justamente ese uniform, van a surtir efecto y van a dibujar este triángulo de color verde 2, este triángulo de color verde 1, este triángulo de color azul y así sucesivamente. Entonces eso sería básicamente el código. Es un código ya, digamos, un poco más robusto. Y pues probémoslo, veamos qué hace. Entonces, como podemos ver aquí, se está moviendo a lo largo del tiempo en el eje horizontal. Y si presiono J, pues se intercambian las texturas con las que se dibuja. Y si presiono K, pues se vuelve a intercambiar. Como podemos ver, las coordenadas de textura están bien posicionadas. Y si presiono escape, se van a dibujar con los colores originales del Tangram. Entonces eso sería todo por mi parte.